Buenos días, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor y mi nombre es Simón y les presento a mi esposa. Hola, soy Karina y estamos aquí con un café, saludemos, con un café con aroma a Torá, un café con raíces, con aroma a Torá. Y para los que nos ven hace poco y no entienden muy bien lo que es la Torá, es la palabra del Señor, son los mandamientos que Él dejó para los que le amamos y queremos estar, digamos, cerquita de Él y hacer su voluntad en todo. Amén. La porción de esta semana es la número 5 y estamos en el segundo día de esta porción que se llama Chayei, Sara, la vida de Sara. Y en el día de hoy la porción bíblica para estudiar en el día de hoy la podemos encontrar en Génesis capítulo 23 del 17 al 20 y capítulo 24 del 1 al 9. ¿Listo? Ya. Vamos a leer entonces, a mí me gusta leer del libro, de la pantalla me cuesta un poquito. Dice entonces Génesis 23, 17. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamré, pasó a ser propiedad de Abraham junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Después el versículo 24 cambia totalmente el relato, ya deja de hablar del funeral, capítulo 24, perdón, del funeral entre comillas de Sara y comienza a hablar de Isaac. ¿Leemos al tiro el resto o sí, desmenuzamos? Bueno, desmenucemos esto que es más o menos cortito. Queremos entender, ¿no es cierto?, que los hijos de Het, dueños de la tierra donde Abraham estaba viviendo, que era Canaán, le querían regalar la tierra, ¿no es cierto?, para que Abraham pudiese enterrar a Sara en una tumba. Se la regalaban. Pero Abraham le dice, no, se lo quiero comprar por un precio y un precio justo, de acuerdo al relato, ¿no es cierto?, que nos entrega la palabra, en este capítulo 23, nos habla de que Abraham hizo las cosas correctamente en relación a esto, de acuerdo al corazón de Dios y de acuerdo al corazón de los hombres. Abraham, al comprar la tierra, se quería asegurar de que esto fuese en perpetuidad para su familia y sus futuras generaciones. Abraham ciertamente hacía negocios con la tierra y con los habitantes de Canaán, pero él no quería tener ningún tipo de contaminación, ¿ya? Y no quería deberles nada. Él quería actuar y actuó en justicia. Necesariamente nosotros vivimos en un tiempo en los cuales estamos siendo confrontados permanentemente con las decisiones que tomamos y si éstas agradan a Dios y si éstas están en concordancia a la justicia de Dios y del Padre. Entonces, cuando logramos entender esto, debemos ser justos, ¿ya? Y entender y comprender que Dios quiere que actuemos de acuerdo a su corazón y a lo que Él nos ha hecho entender y comprender en relación de actuar en justicia. ¿Sabes qué me hace recordar esto? Que Abraham no aceptó que le regalaran el campo, sino que lo pagó. Me hace recordar el relato de David en Crónicas 20, en Primera de Crónicas 21. Hay el relato en que David tenía que ofrecer un sacrificio. Entonces él va a comprar para la ofrenda que él iba a entregar y la persona le dice, no, yo te lo regalo, toma lo que quieras. Y David le dice, no voy a ofrecerle nada al Señor, a mi Dios, que no me haya costado. Me hace sentido, me hace ruido que Abraham no sé cuántos miles de años antes del relato de David, también haya querido pagar por una tierra donde él iba a sepultar a su esposa. Exactamente. De acuerdo a los parámetros del Señor para nosotros, sus hijos, y de acuerdo a la palabra, son parámetros que el Señor ha puesto, pero son parámetros para bendición y parámetros de resguardo, por así decirlo. Porque estos
estos hombres que estaban haciendo negocios con Abraham, seguramente algunas generaciones más adelante, a alguno de ellos se les podría haber ocurrido, ¿no es cierto?, reclamar la tierra o la sepultura donde estaba Sara. Pero Abraham, un hombre sabio, en una relación con Dios, supo tomar en cuenta, ¿no es cierto?, y resguardarse para su bien y para el futuro de las futuras generaciones. Y lo hizo con testigos. Y lo hizo con testigos. Porque dice que en el 18 que la transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que estaban en las puertas. Exactamente. Recordemos que tenía testigos y la gente importante en las ciudades se sentaban en las puertas. Así que y la gente que se sentaba en las puertas de las ciudades eran los tipos de jueces o aquellos que impartían justicia dentro de la ciudad. Y entonces lo hicieron legalmente ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres para que no quedase duda. Entonces vamos al capítulo 24 de Génesis, del versículo 1 al 9, amor. Y aquí aparece una historia de amor. Así es. El inicio de una historia de amor. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera. Debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Amén. Entonces nosotros podemos ver en estos 9 versículos de este capítulo 24 de Génesis cómo Abraham se quiere asegurar de que su hijo Isaac tenga y tenga una vida de acuerdo al corazón de Dios. Por ningún motivo Abraham quería permitir que su hijo Isaac se casara con una mujer cananea. ¿Por qué? Muchas cosas. Las cananeas eran idólatras, no tenían pacto con Dios, y esto contaminaría a Isaac y la futura descendencia. El ADN, muchas gracias, y el ADN de la descendencia de Abraham como padre de la fe. Isaac ya tenía 37 años. Entonces, cuando nosotros logramos entender esto, cómo Abraham hizo un círculo protector en favor de su hijo Isaac, y quería que su hijo Isaac fuese aquel que recibiese las promesas de Dios sobre su vida, porque él era un milagro de Dios a todas luces. Él fue y era un milagro de Dios por su concepción y ya en la vejez de sus padres. Entonces, este hombre ya de 37 años, el Señor, Abraham, su padre, quería encargarle una novia, ¿no es cierto? Dijo, anda, y este encargo se lo hizo a uno de sus criados, Eliezer. ¿Y quién era Eliezer? Esto lo podemos encontrar en Génesis 15:2, que dice así: respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Entonces, el relato en capítulo 24 nos dice que era Eliezer, pero como buen mayordomo y encargado de todos los negocios de Abraham, era el destinado a ser el heredero si es que Abraham no tenía un hijo. Entonces le carga esta tarea monumental de encontrar una esposa de acuerdo al corazón de Abraham y de acuerdo al corazón de Dios para su hijo Isaac. Porque en Génesis 15, antes de que Dios le prometiera a Abraham a Isaac, el Señor le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, grande será tu recompensa. Y entonces Abraham le dice: Señor, ¿de qué estamos hablando si ni siquiera tengo un hijo? Y todo lo que tengo lo va a heredar Eliezer, que es mi criado, mi mayordomo de mi confianza. mayordomo,
que es de Damasco, de originario de Damasco, por eso la versión dice Damaseno. Y después de eso que Abraham le dice, oye Señor, ¿de qué estamos hablando? Si no tengo ni hijo que me herede, el Señor le promete, sale y le dice, mira el cielo, mira las estrellas, así de grande será tu descendencia, y le promete a Abraham que va a tener un hijo de su entraña. De sus entrañas, efectivamente. Y la misión comienza con la promesa hecha por el siervo de encontrar una mujer que no fuese cananea. Ya dijimos hace algunos minutos atrás que las características de las mujeres cananeas era de idolatría y de no tener pacto y que no conocían al Señor. Y esto contaminaría las generaciones y la genética de Abraham y de la fe. ¿Y cómo esto lo podemos corroborar nosotros en nuestros días? ¿Y cómo podemos hacerlo nuestro y parte de nuestras vidas? ¿Y cómo aplicarlo en el tiempo y en el momento en el cual estamos viviendo? Debemos recordar que la palabra es cíclica, no es lineal, es redonda. Y tanto como le sirvió a Abraham, nos puede servir a nosotros como padres, como hijos de Dios, para tomar y aprender a tomar buenas decisiones, de acuerdo a los ejemplos que la propia palabra nos presenta. ¿Y cómo lo podemos corroborar? Con el Nuevo Testamento. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 6:14. Y nos habla de un tema súper contextual, que tiene que ver con los yugos desiguales. Entonces, como muchas veces nosotros los propios hijos de Dios nos damos permiso para tomar yugos o hacer yugos desiguales, ¿no es cierto? Y que esto tendrá y puede tener una consecuencia. Y que esto puede ser piedra de tropiezo más adelante para nuestras propias familias y nuestros propios hijos. Entonces, vamos a leer los versículos y vamos a tratar de ir desglosando uno a uno y que el Señor, ¿no es cierto?, nos vaya ministrando en relación a esto. En este 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante dice, la Reina Valera dice, somos templos del Dios viviente, pero habla de cosas bastante contextuales, ya, y que nos van a servir, nuevamente lo repito, que el Señor no está de acuerdo con los yugos desiguales. ¿Y cuál tiene que ser nuestra posición? Muchas veces nosotros los hombres, incluso los propios hijos de Dios, tenemos nuestras propias ideas y que son contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Él conoce, Él sabe que si nos casamos o nos unimos a yugos desiguales vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Entonces, te invito a que lo podamos leer. Amada esposa, por favor. Dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces dice, no os unáis a yugos desiguales con los incrédulos. Porque y aquí se hace varias preguntas. Dice, ¿qué tiene de compañerismo? ¿Qué tiene la relación la justicia con la injusticia? Los que somos hijos de Dios deberíamos aprender a ser justos. O deberíamos ser justos. Ya, actuar justamente. Entonces, la justicia con la injusticia. ¿Qué los une? No debería unirlos nada. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Son totalmente antagónicas. Nada los podría unir. Entonces, hace una comparación. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que no tienen fe, con aquellos que no tienen pacto con Dios, con aquellos que no reconocen a Dios. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces nosotros lo podemos traspolar, ¿no es cierto?, lo que estamos leyendo en 2 Corintios al ejemplo de Abraham y cómo él busca una esposa para Isaac, su hijo. Él quería lo mejor para su hijo. ¿Y dónde podría encontrar una mujer de acuerdo al corazón de Dios para su hijo? En
la tierra donde él había nacido, porque allá también, ¿no es cierto?, habían mujeres que creían en Dios y era el mejor lugar para encontrar a aquella persona idónea para que su hijo pudiese procrear y pudiese hacer familia y pudiese enseñar y teniendo una base firme y sólida para poder enseñar a las futuras generaciones. Entonces, no nos unamos a yugos desiguales. Estamos siendo confrontados permanentemente nosotros los hijos de Dios con hacer cosas con las personas que no creen en el Señor. A través de esta palabra el Señor nos invita a poder pensar, a poder desarrollar un criterio de acuerdo a su palabra, de lo que realmente al Señor le importa. Hay cosas que estamos invitados a hacer, ¿no es cierto? Y nosotros siendo luz, estamos siendo confrontados directamente con las tinieblas. ¿Cuál va a ser nuestra acción? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando seamos confrontados con aquellas cosas, con aquellas situaciones difíciles de enfrentar o aquellas decisiones que vayan en confrontación con nuestra fe? Entonces, hay una expresión en el capítulo 16, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿ya? Entonces, como templos, en nosotros, nuestras decisiones, nuestra forma de caminar, de andar, tiene que estar íntimamente relacionada con lo que Dios quiere. Y dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El Señor que habita en medio de nosotros y está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, una promesa dada por el Señor, nos dice esto, Él habita en medio de nosotros, nosotros somos su pueblo. Entonces no debemos coquetear con aquellas cosas que pueden ofender y que nos van a desviar de nuestro camino y pueden arrebatarnos la bendición y de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice, habitaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, es una orden, es un mandamiento, no contaminarnos. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a no contaminarnos? ¿Estamos dispuestos a no cruzar los límites y a ser obedientes a la palabra del Señor? Te invito a que podamos pensar en esto también. Y también creo que es importante decir no exponerte, porque si sabemos que, por ejemplo, ser súper radicales en las cosas que hacemos y en lo que escogemos ver, por ejemplo, en lo que estamos viendo cuando nos queremos distraer y vemos televisión, ser súper celosos con lo que estamos escogiendo ver, también con lo que dejamos que vean nuestros hijos, con la música que escuchamos, porque a veces nosotros, lo digo por mí particularmente, porque a mí me gusta mucho la música y no escucho solo música cristiana, no voy a venderle el cuento que solo escucho, a Hillsong, no, también tengo gustos musicales variados, pero ojo, no puedo escuchar, no puedo validar cualquier canción. Yo tengo que sacar de mi playlist aquellas letras que incitan a la infidelidad, por ejemplo, al engaño, y si me gusta la música en inglés y no entiendo lo que estoy escuchando, no lo escucho nomás, porque no sé qué puedo estar cantando mientras estoy escuchando esa canción, que a lo mejor era un hit de mi juventud, y me encantaba, pero sé lo que estoy diciendo, porque soy responsable de lo que habla mi boca, de lo que canto, de lo que pienso, de lo que veo y también de lo que como. Por eso nos guiamos por el mandamiento del Señor de qué cosas podemos comer y cuáles no. No es solamente por seguir una moda, sino porque queremos obedecer al Señor en todo y tratar de no contaminarnos. Exactamente, entonces el versículo 18 dice así, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Debemos recordar que aparte de que las mujeres cananeas eran idólatras, también tenían en su cultura ciertas acciones o características. Por ejemplo, pasaban a sus hijos por el dios Moloch, por fuego, sacrificaban niños,
estaba la prostitución religiosa. Entonces, como una práctica validada para ellos. Claro, como una práctica validada para ellos, claro, pero ante los ojos de Dios eran cosas completamente aborrecibles. Miren, y aquí también es algo importante. Como estudiábamos la semana pasada acerca de cuando la conciencia que se cauteriza y cuando nosotros, tanto de ver las cosas como el mundo las hace, ya nosotros nos da lo mismo. Debemos tener con ese cuidado con ese tipo de pensamientos y ese tipo de actitudes, que no nos dé lo mismo, y así como otros lo hacen, ¿no es cierto?, validar lo que otros hacen ellos, porque al final ese tipo de conciencia puede a nosotros llevar a ser permisibles y ser permeables a pensamientos y actitudes del mundo. No os unáis a yugos desiguales. Entonces, y ahí también es importante decir que el yugo desigual a veces se da entre los mismos hijos de Dios, porque a veces, y es como súper fuerte, pero es verdad, porque si, por ejemplo, tú conoces a alguien en la iglesia, por ejemplo, pero no realmente esa persona no tiene su vida consagrada al Señor, no ha hecho pacto con Dios, es alguien que no va a tener la misma intensidad ni las mismas ganas de honrar a Dios en todo. Y vas a estar en el yugo desigual y de todas maneras, aunque vayan a la misma congregación. Aunque se diga cristiano. Aunque sea cristiano. Mire, este es un tema súper importante, porque no solamente el que se diga ser hijo de Dios en estos tiempos, sobre todo lo es, sino que aquel que se deje guiar por Dios y esos frutos se vean. Claro, por ejemplo, algo súper práctico. Nosotros que ahora el Señor, por misericordia, se reveló a nuestra vida y hemos entendido la importancia de las fiestas solemnes, de guardar el Shabbat, pero si, por ejemplo, se enamoran, no sé, alguien que tiene revelación de la Escritura con alguien que todavía no lo tiene y se casan, va a ser un problema, porque, por ejemplo, ella va a querer guardar el sábado, pero él no lo va a entender y va a generar un conflicto. Ella va a querer celebrar Navidad, él no le va a dar importancia a las fiestas solemnes, por ejemplo, y en ponerse de acuerdo cómo van a enseñar a los hijos. Es súper profundo. Es súper profundo y es bastante complejo, y esto nos invita a pensar que debemos aspirar y orar por nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿no es cierto?, para que el Señor les dé un yugo igual en los tiempos, para que ellos puedan realmente tener, por así decirlo, las menores trabas posibles para que ellos puedan tener una vida de familia de acuerdo al corazón de Dios. Porque si ya es difícil en este tiempo, en este siglo que estamos viviendo, ya es difícil vivir, guardar la familia, porque casarse está pasado de moda. Estar casado y decidir tener una familia es obsoleto. Si ya es difícil en este tiempo vivir así, ¿para qué vamos a echarle más carga encima si en su propia casa no hay acuerdo? Exactamente. Una casa dividida no funciona. No prospera. No rinde, Una cosa dividida no prospera, no rinde. Entonces, debemos te invito a que podamos pensar bastante bien en esto y poder enseñarle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando nuestros hijos y nosotros aprendemos a ser obedientes a la palabra, hay un cerco que nos cubre. Los sentimientos son engañosos, el corazón es engañoso. Es un versículo que está en Proverbios, ¿no es cierto?, que continuamente está en mi corazón y trato de aplicarlo a mi vida y que el Señor me hable y me haga estar atento a este tipo de cosas. Sigamos avanzando antes que se nos acabe el tiempo. Dice, también advierte a Abraham que Isaac, si decide volver, ¿no es cierto?, a través de este siervo le dice, oye, si mi hijo quiere volver, ¿no es cierto?, a vivir allá, tú impídeselo. Ya es una orden, es un mandamiento que se le da a su siervo Eliezer. El propósito era impedir la contaminación de su hijo por la influencia de los pueblos paganos. Ojo, nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos y enseñarles que ellos amen al Señor. Recordemos que nuestro Dios es santo y que somos
para el Señor, apartados para Él. Así que nuestros hijos no son cualquier cosa, nuestros hijos son importantes ante los ojos del Señor. Entonces debemos cuidarlos del paganismo, aunque ellos no lo entiendan a su temprana edad. Aunque le caigamos mal. Aunque le caigamos mal. Pero después Entonces, van a entenderlo. Claro. Entonces, ¿qué significa con esto? Y después, ¿no es cierto? Dice Abraham a su siervo Eliezer, dice que mediante van a hacer un pacto, ¿ya? Y la expresión de este pacto, ¿no es cierto?, es súper interesante entenderla y comprenderla. ¿Por qué? Porque también nos lleva a entender lo que para los antiguos era tener una palabra o dar la palabra, ¿ya? Entonces, el significado de la expresión y este pacto y esta ordenanza y lo que Dios hace con su siervo dice lo siguiente: pon tu mano bajo mi muslo. Es un eufemismo para un toque de los genitales que son la fuente de la vida. O sea, cuando Abraham, ¿no es cierto?, le dijo a Eliezer, vamos a hacer un pacto, o pon, ¿no es cierto?, tu mano bajo de mi muslo, le estaba tocando literalmente los genitales. Debemos tener en cuenta que en la época patriarcal, en los tiempos de Abraham, ¿no es cierto?, esta práctica constituía el único objeto sagrado que poseía. ¿Por qué? Y la costumbre de prestar juramento sobre él perduró hasta el día de la promulgación de la Torá, ¿ya? ¿Por qué se juraba de esta forma? Es una pregunta bastante interesante y de poder contestar, investigando un poco a través de la palabra, ¿no es cierto?, y ciertos comentarios también acerca del Antiguo Testamento. Dice, ¿por qué? Porque cuando le dice, oye, pon tu mano bajo mi muslo o en los genitales, ¿no es cierto?, ya Abraham en el capítulo 17, el Señor había hecho un compromiso con él de un pacto a través de la circuncisión. Y fue el primer mandato dado a Abraham, y es la alianza de Abraham y su descendencia con Dios. Capítulo 17 de Génesis, versículo 10, por favor. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Amén. Entonces, la circuncisión, que es vista como un pacto, lo repito nuevamente, ¿no es cierto?, con Abraham, no es solo una marca grabada en el cuerpo del varón. Pongamos mucha atención en esto, ¿ya? No solamente una marca grabada en el cuerpo del varón, sino un recordatorio de que su comportamiento, ¿ya?, no es solamente una marca en la piel, ya, en el cuerpo del varón, en sus genitales. Es un recordatorio de su comportamiento que debe ser íntegro en todo momento y circunstancia. Su moralidad debe estar ligada a un comportamiento social acorde al corazón de Dios. Entonces, el Señor nos llama a esto: circuncidados. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Somos íntegros en todo momento, en toda circunstancia? ¿Cómo es nuestra moralidad? Nuestra moralidad, nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra forma de actuar, de mirar, ¿está de acuerdo al corazón de Dios? Tiene que ser un comportamiento, ¿no es cierto?, que haga la diferencia en el mundo en el cual vivimos. Y tiene que ver también con lo que escuchábamos en la semana pasada. La fe sin obras es muerta. O sea, yo no puedo pretender decir que creo, decir que soy, si mis obras no lo demuestran. Exactamente. Entonces, la circuncisión, ¿no es cierto?, a los que tenían la circuncisión se les llamaba a los sadiquim, o los justos, ¿ya? ¿Y por qué para ellos era tan importante en el tiempo de Abraham? Porque el cuidado de esta parte del cuerpo o de este pacto, ¿no es cierto?, tenía un sentido profundo, y era el siguiente: que había abundancia hacia el mundo. El órgano genital del hombre, ¿no es cierto?,
tenía la concepción de que a través del órgano genital del hombre fluía la vida, estaba la semilla, estaba el semen, ¿no es cierto?, que iba a perpetuar el pacto de Abraham o de Dios con Abraham, su hijo. Un juramento no solamente consistía solo en poner la mano en la circuncisión, ¿ya?, sino en pronunciar las palabras del juramento, tomando esa parte del cuerpo del hombre, ¿no es cierto?, en la mano, en señal de que juraba por algo muy sagrado. Y esto era el pacto de Dios con Abraham, ¿ya? Entonces para ellos no eran simplemente palabras, es decir, no, yo estoy tratando contigo, y en este caso Abraham con su siervo, hagamos esto, recordando lo que Dios hizo y lo que Dios dijo, ¿ya? Entonces, cuando logramos entender esto, vemos que las palabras y las acciones entre Abraham y su siervo tenían un contenido bastante profundo, y cómo las palabras de nuestro Padre con nosotros deben tener un contenido bastante profundo, ¿ya? La circuncisión del corazón no es una idea del Nuevo Testamento, inspirada por el Espíritu Santo y que solamente está en el Nuevo Testamento. No. Pablo lo sacó del lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Esto es demostrable bíblicamente. Ya. Deuteronomios 10:16, ¿qué dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más vuestra cerviz. Así que el apóstol Pablo, cuando en Romanos 2, del 28 al 29, nos habla acerca de esto, lo sacó de Deuteronomios 10:16. ¿Y qué dice Romanos 2, del 28 al 29? Voy a leer un poquito antes. Ya. El contexto, muchas dice, gracias. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. O sea, de nada te vale hacer la cirugía de tu... O el rito. O el rito de la circuncisión si no vas a mantener, si no vas a cumplir la ley. O sea, nosotros podríamos decir, o sea, me circuncido y vivo como quiero. No vale. No vale. No vale. Exacto. Versículo 26. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? Uh-huh. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, igual quebrantas la ley. Uh-huh. O sea, son las dos cosas, porque no el estar circuncidado y hacer lo que quiera, no vale. Uh-huh. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Versículo 29. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba a Dios y no la gente. Recuerdo los fariseos, porque ellos se sabían los mandamientos, pero aquí claro. La letra. Diezmaban hasta desde el comino, les dijo el Señor Jesús, pero no se había revelado su espíritu. El espíritu no había circuncidado, el Espíritu Santo no había circuncidado sus corazones. Exactamente. Y esto es súper atingente en nuestros tiempos. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros hacemos las cosas por rito, sin una profundidad, sin que el Señor nos haya revelado esto, nos llevará a ser religiosos. Entonces, tengamos cuidado en cómo tratar a las demás personas y cómo hablar de las demás personas, cómo tratarlas y cómo mirar a las demás personas. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos ser aquellos que, si decimos tener una relación con Dios y decimos y anhelamos ser como Abraham y tener una relación con Dios de ese tipo, debemos ser obedientes. La obediencia no es un rito, no debería ser un rito. Yo quiero ser obediente porque amo al Señor, ¿ya? Entonces, en estos tiempos mucha gente dice, no, es que yo voy a la iglesia y soy bautizado, pero vivo como quiero. Eso no cuenta, hermano. Realmente nosotros debemos vivir tanto en el templo, tanto en nuestra relación de la familia como en las demás, en el trabajo y en las demás áreas de nuestra vida, como verdaderos hijos de Dios.
Entonces, ser justos, tener que nuestra palabra delante de nuestro Padre, esta palabra valga y tenga peso. Entonces, eh, ¿algo más, mi niña? Yo creo que nuestro mayor testimonio es preguntarle a los que viven con nosotros, ¿cómo soy yo en la casa? ¿Soy igual que como cuando me ven los hermanos o no? Y ese es como mi mayor testimonio. O lo mismo, tú eres igual siempre y en el caso nuestro, los hijos son nuestros mayores jueces. Así es, así es. Entonces, hermanos, creo que es una palabra bastante contingente y nos demuestra que a través de las experiencias de Abraham y de Sara, de este hombre y padre de la fe, tenemos mucho que aprender. ¿Ya? Le damos gracias al Padre Celestial porque Él ha tenido misericordia de nosotros para que podamos aprender de esto. Hermanos, si hemos alcanzado algo, si tenemos algo, si la gracia del Señor ha tocado nuestra vida, es simplemente porque Él ha sido maravilloso, tierno, es un Padre amoroso, porque ha visto el corazón y porque fijó sus ojos en nosotros. Entonces, a través de las experiencias y vida de Abraham, estamos llamados a ser amigos de Dios. Te invitamos nuevamente en otra oportunidad a compartir con nosotros un café con raíces con sí. aroma a Torah. Somos benditos. Chao, chao. Chao, chao.